El tema que tengo para ustedes es una serie de temas que vamos a tener durante este mes de marzo sobre el crecimiento del cristiano. El cristiano necesita tener un crecimiento, es algo que se hace de paso a paso, no es algo que se hace de la noche a la mañana. Cada uno de nosotros tenemos un proceso en el cual comenzamos cuando empezamos a conocer a Cristo Jesús, valga la redundancia, porque al conocer a Cristo Jesús empezamos a tener unos cambios, unas cosas diferentes en nuestras vidas, y eso provoca entonces que nosotros vayamos poco a poco. Pero en específico, el título del tema de esta noche es Subamos la escalera de Pedro. Y usted preguntará, ¿y cuál será esa escalera? Pues mire, vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Este tema lo estuve compartiendo con los hermanos de Oaxaca antes de ayer en la noche, y el tiempo estaba un poco limitado, así que hoy quiero seguir este tema tan interesante, que es acerca de la escalera que nosotros todos debemos de seguir para alcanzar el cielo. Y es bien sencillo. A veces nosotros podemos pensar que la escalera para llegar al cielo, Edwin, tiene más de 1.000.000 escalones o peldaños, pero no es así. Pedro nos da una escalera, fíjate de cuánto, de 8 peldaños, de 8 escalones. 8 no son ni 1.000.000, no son ni 400.000, son 8 nada más. Y con esos 8 nosotros podemos llegar hasta la cima de esa escalera para poder entonces llegar donde se encuentra Dios, que es el trono. Segunda de Pedro 1, 5 al 7, dice lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Es lo primero que dice Pedro. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, ¿qué dice Pedro que debemos añadir? Dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, ¿qué le vamos a añadir? Piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué es lo último que menciona ahí? El amor. Así que el último escalón de esa escalera que Pedro está mencionando es amor. El primero es la fe, y el último, ¿cuál es? El amor. Ese es el amor que nos acerca a Dios. Usted se preguntará, ¿y cómo entonces puedo identificar quién es esa escalera? Porque hay una escalera que Pedro está hablando aquí en el sentido simbólico, ¿verdad? De todos los pasos que debemos de seguir para alcanzar el cielo. Pero esa escalera, si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Génesis, vamos a encontrar a un hombre que tuvo un sueño, en Génesis capítulo 28, versículo 12, y ese hombre es conocido como Jacob. Jacob tiene un sueño en un proceso difícil que él está pasando de su vida cuando huye de su casa porque se había metido en problemas ¿con quién? Con Esaú. Así que dice aquí el versículo 12, en ese sueño que él tiene, allí tuvo un sueño en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba ¿hasta dónde? Hasta el cielo, y por la cual los ángeles de Dios subían y ¿qué más hacían? Y bajaban, y bajaban. También veía que el Señor estaba de pie junto a él y que le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tus descendientes le daré la tierra donde estás acostado. Ahora, es interesante que estamos viendo que Jacob, ve la escalera. Allí en ningún momento dado está mencionando que la escalera es Cristo Jesús, pero sí Cristo Jesús hace referencia a la escalera que vio Jacob, en Juan 1, capítulo 1, versículo 51. Vamos allí un minutito. Juan, el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 51. ¿Qué dice allí? También dijo Jesús, les aseguro que ustedes verán al cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar ¿sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. Así, ¿cuál era la escalera que estaba viendo Jacob allá? Jesús. ¿Por qué?
porque Jesús es que hace con su venida a esta tierra la conexión del cielo con la tierra. Jesús es el fundamento de esa escalera y es el que nos ayuda a llegar por su divinidad hasta el cielo. Así que tenemos con nosotros a alguien que es humano, divino, y que conoce nuestras situaciones y que sabe qué es lo que nosotros necesitamos hacer para alcanzar la vida eterna que Él tanto prometió. Y a veces podemos cometer el error de tratar de brincar escalones. No sé si usted ha hecho eso cuando sube escaleras. Yo, por ejemplo, trabajando en una empresa privada y era de entrega de paquetes, mi supervisor me decía, Jaime, sube 2 y 3 escalones a la vez con los paquetes en mano. Porque a nosotros nos medían todo por tiempo. Y yo tenía que alcanzar una velocidad por lo menos de 10 paquetes por hora. Eso significa que entregaba a 10 clientes por hora. A pesar de la distancia, porque uno salía de Mayagüez hasta Laja y San Germán y La Palguera. Y en todo eso uno tenía que ser rápido. Entonces, en vez de subir la escalera uno a uno, nosotros teníamos que subir de 2 en 2 para avanzar. Esas eran estrategias, ¿verdad? Y asuntos para poder avanzar en el proceso. Pero en la vida del cristiano, Pedro menciona aquí que son varios escalones y que deben ser uno a uno. Si usted ve, lo primero que él dice que hay que añadir a la fe, ¿qué hay que añadirle? Virtud. O sea que no podemos dejar la fe y entonces tomar la virtud. ¿Qué tenemos que hacer? Añadírselo. O sea, a mi fe, a la fe que Dios pone en mi corazón cuando yo lo conocí por primera vez, a esa obra que el especial que se ha hecho en mi corazón es la que me lleva a tener fe. Y a través de las experiencias que yo tengo en la vida, sean pruebas, sean dificultades, sean milagros, sean situaciones que me ayuden, Dios aumenta mi fe. Pero también la palabra me dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la fe es bien necesaria para el cristiano. Por la fe Dios obra en nosotros. Por la fe se abren puertas. Por la fe nosotros vemos las montañas moverse. No dijo eso. Que si tuviéramos fe como el grano de una mostaza, le diríamos a esta montaña, muévete. ¿Y qué pasaría con la montaña? Se mueve. Así es que obra Dios. Entonces, Jesús es la escalera, amado amigo, hermano, que estás aquí en esta hora. Jesús es esa escalera y la base de ella está firmemente asegurada en la tierra por su humanidad. Él es aquel que ha hecho posible por llegar hasta nosotros. Y entonces significa que el peldaño más alto que yo puedo alcanzar hasta el trono de Dios es por medio de su divinidad, porque Él une a ambos para beneficio del ser humano. La humanidad de Cristo abraza nuestra humanidad. Por eso es que Pablo dice en el libro de Hebreos que tenemos un sumo sacerdote, capítulo 4, que conoce, capítulo 9 y 10 también hablan acerca de ese sumo sacerdote que los conoce. Y nosotros somos salvos cuando ascendemos peldaño tras peldaño en la escalera mirando a Cristo. Usted no puede mirar hacia abajo, hacia el lado, cuando está subiendo esa escalera día tras día. Debemos mirar ¿a quién? A Cristo. Porque si nos distraemos, intente usted correr bicicleta distrayéndose. A ver qué le pasa. Haga lo que algunos están haciendo hoy en día, distrayéndose en el teléfono quizás mientras están manejando. ¿Y qué le pasa? Los accidentes y cómo han aumentado los accidentes desde que salió el celular. Y si usted dice la misma palabra de Dios, si usted tiene la mano en el arado y no está fijándose en el punto, ¿qué va a pasar? No va a llegar allá, va a estar desviado. Entonces nosotros tenemos que hacernos del trono de Dios y cuando estamos caminando por esa escalera que Pedro nos menciona, debemos mantener nuestra vista puesta en Cristo Jesús. Entonces,
¿Qué hace Cristo Jesús para poder entonces nosotros subir esa escalera? Él nos ayuda. Porque Pablo dice muy bien, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cada una de las cosas que nosotros necesitamos hacer, a través de Jesucristo nosotros obtenemos sabiduría, a través de Jesucristo obtenemos justicia, santificación y redención. Esas 4 cosas, para poder tomar un peldaño a la vez. ¿Y cuál es el primer peldaño que hablamos? La fe. ¿Y cuál es el segundo? La virtud. Después le sigue el conocimiento, la sabiduría, la ciencia, la templanza. Fíjense que no podemos, sin estos pasos que nosotros estamos tomando en la vida cristiana, hacer cada uno de ellos sin la fe. Cada uno se complementa. Cada uno se complementa. Se complementa la fe, la virtud, la ciencia, la templanza, la paciencia. Porque si yo no soy paciente, ¿cómo voy a ser bondadoso? Si para ser bondadoso hay que ser paciente. Porque a veces uno se enfrenta con algunas personas, ¿verdad? O situaciones o personajes que no son muy fáciles. Cuando uno quiere ser bondadoso con ellos, ¿y qué tiene que hacer uno? Ser paciente. Y tiene que tener fe que Dios va a obrar en ese corazón para transformarlo, para que yo pueda, de alguna forma u otra, hacer lo que Cristo me ha pedido, amar al prójimo como a mí mismo. Y todas esas cosas van en orden. Y es interesante ver que después que habla de la paciencia y de la bondad, el último de todas ellas es la caridad. La caridad. Y todas estas gracias, ¿sabía usted?, deben manifestarse en tu carácter y en mi carácter. Por estos peldaños que acabamos de leer, la fe, la virtud, la sabiduría, la templanza, la paciencia, la bondad, el amor fraternal y la caridad, deben estar reflejados en nosotros. Y es interesante ver que cuando se está hablando en el libro de Gálatas acerca del fruto del Espíritu, menciona alguno de ellos. Y cuando hablamos del amor, la misma palabra de Dios a través del apóstol Juan, en primera de Juan, dice que el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Usted ve cómo es la cadena, el paso a paso que nosotros debemos tomar. Y eso, cada día yo debo de estar mirando mi vida para ver si esos peldaños están reflejados en mi carácter. Si yo ya pasé de la fe a la virtud y de la virtud a la ciencia. Y si estoy ahora mismo en el momento de la paciencia, en ese caminar con Dios, debo entonces preguntarme, ¿qué debo hacer para llegar al próximo paso? Porque yo no puedo vivir cada día pensando que hasta aquí llegué y aquí me voy a quedar. Porque estoy a mitad de camino y me falta alcanzar al Dios del cielo, porque Él ha prometido regresar por segunda vez. Y la recompensa para todo aquel que en Él crea es que no se va a perder, sino que va a tener vida eterna en Cristo Jesús. Significa que veremos su gloria. Pero para poder alcanzar eso, nosotros debemos de tener esta escalera que Pedro menciona en nuestro carácter, en nuestras vidas. Y si lo tenemos así, no será muy fácil caer en el pecado. Porque tendremos muchas cosas por las cuales meditar y dar gracias a Dios para poder seguir caminando. Y fíjense, si la sabiduría es importante en ese caminar, porque el libro de Proverbios dice claramente que sabio es aquel que reconoce su pecado y ¿qué hace? Se aparta del pecado, se aparta de él. Entonces la sabiduría es importante en el caminar, al subir esa escalera. Por eso es mencionada aquí también. Y algunos pueden llegar al punto de preocuparse, pastor, pero es que yo no he llegado ni al primer peldaño y ya estoy frustrado. Lo importante es seguir marchando, hermanos queridos. No podemos quedarnos atrás. Pablo dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Qué hacemos? En vez de retroceder,
¿hacia dónde caminamos? Hacia adelante. Al caminar hacia adelante, nosotros podemos entonces seguir hacia adelante, seguir la ruta que Dios ha prometido que nos espera a cada uno de nosotros. Porque Pablo también menciona en Romanos, capítulo 8, versículo 37, pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo Jesús, el mismo que es la escalera. Estoy convencido que nada podrá separarnos del amor de Dios. ¿Y qué menciona él? Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea su nombre. Así que por medio de Cristo Jesús nosotros podemos subir esa escalera. Y qué maravilloso es poder subir esa escalera, porque significa que cada momento que yo pueda vivir en experiencia con Cristo Jesús, mi fe será fortalecida. Y si mi fe es fortalecida, significa que podré dar el próximo paso. No me voy a quedar estancado. Miren, por ejemplo, lo que dice Pablo en Hebreos 10:35. No pierdan pues su confianza. ¿Sabes por qué? Porque a veces nos podemos desanimar en el caminar del cristiano. Podemos perder la fe. Porque podemos decir, como algunos han dicho, y lamentablemente no han vuelto, no han regresado, dicen, no puedo más. No puedo más. Y lo triste es que no fue Dios quien ha fallado. Dios nunca falla. En algún momento dado nosotros fallamos en nuestra relación con Dios para poder seguir subiendo la escalera. Y Pablo dice aquí, no pierdan pues su confianza, porque ella les traerá una gran recompensa. ¿Qué te va a traer si sigues hacia adelante en tu confianza en Dios? Una gran recompensa. Dice aquí el apóstol en el versículo 36, ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. ¿Llegarán momentos difíciles para nosotros en ese subirle de la escalera? Sí. Pero ¿quién estará ahí para socorrernos y ayudarnos? El mismo que es la escalera, que es Cristo Jesús. Aquel que une lo humano con lo divino para que nosotros podamos ser beneficiados. ¿Por qué? Porque miren lo que pasa, y esto es algo que usted debe meditar cada vez que se desanima. Versículo 37. Pues la Escritura dice, ¿qué dice la Escritura? Pronto, muy pronto, vendrá el que tiene que venir, y no tardará. Bendito sea su nombre. ¿Se va a tardar Cristo en venir? No. Nunca nos dio el día y la hora. Nunca nos dijo que en el 2028 va a llegar a las 3 de la tarde o al mediodía o a la medianoche. Él nunca ha dicho día y hora. ¿Qué hizo Jesús? Nos dio señales. Y según van pasando las señales, yo voy entendiendo que se va acercando el momento en que Él ha prometido. ¿Cierto o no? Cuando usted está viajando para San Juan y usted quiere ir, por ejemplo, a uno de esos lugares famosos o muy conocido de concurrencia, como es la placita aquella que es bien grande, ¿verdad? El de todas las Américas. Y usted va pendiente a los letreros y cada vez le dice el letrero, faltan tantas millas. O ya usted dice, después de salida, yo me toca salir en esto. Pues así mismo es la vida. Y no podemos rendirnos al subir la escalera peldaño a peldaño. Tenemos que ir con calma. Tenemos que ir en confianza. Tenemos que entender que el que ha prometido cumplirá. Y entre las promesas es su segunda venida, que también sucederá.
El versículo 38. Por eso es que es el primer paso que hay que dar en esta escalera. Mi justo por la fe vivirá. Pero si se vuelve atrás, no estaré contento de él. Podemos virarnos, echar hacia atrás, dice Pablo. No, no podemos echarnos hacia atrás. Tenemos que seguir hacia adelante. Y él dice, porque nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Alabado sea el Señor. Por eso que usted va a ver y ha visto que cuando Pedro está mencionando acerca de esta escalera, de estos pasos que hay que tomar, la primera que da es la fe. Y por último, da el amor, porque el amor no solamente se manifestará en nosotros, sino que Dios, cuando estemos para siempre con Él, manifestará su amor eternamente y nosotros disfrutaremos de ese amor para siempre. Por último, hay una cita del libro Maranata, el Señor viene, página 87, párrafo 1, que dice: no deben pensar que tienen que esperar hasta que hayan perfeccionado una gracia antes de cultivar otra. O sea, tú no puedes esperar que la fe ya esté al tope en tu vida para entonces tomar la decisión de tomar el otro paso. ¿Usted me está entendiendo lo que le quiero decir? Usted tiene que seguir caminando según va entendiendo los procesos y según va viendo la mano de Dios obrando. Usted no se puede quedar estancado. Usted no puede, por ejemplo, para hacer un ejemplo más claro y sencillo, usted no puede decidir servir a Dios, sentarse en el banco y el resto de su vida y se acabó. Eso no es caminar y subir la escalera. Usted tiene que actuar por fe y seguir caminando y buscando lo que Dios ha prometido para que se lleve a cabo en tu vida y en los que te rodean la promesa del Dios del cielo. Y dice la cita: no deben crecer juntas. No podemos pensar de que, voy a leerlo otra vez, no debemos pensar que tenemos que esperar hasta que hayamos perfeccionado una gracia antes de cultivar otra. Entonces la cita dice, no podemos esperar eso. Deben crecer juntas. O sea, si yo me asió de la fe, ¿cuál es el próximo que viene después de la fe? La virtud. Entonces, ¿qué hago? Uno las dos. Subo un paso y pongo el otro en la virtud. Y cuando llegue el momento, puedo sacar el paso de la fe, porque ya crecí en el proceso de la fe y puedo seguir hacia adelante con la fe y con la virtud. ¿Usted me está entendiendo? Y dice al final, cada día que vivas, puedes estar perfeccionando estos atributos plenamente revelados en el carácter de Cristo. Porque Cristo es quien nos ha revelado cada uno de estos atributos en su carácter. Cuando hagamos esto, vamos a infundir luz, amor, paz y gozo, no solamente a nuestro alrededor, sino también en nuestros hogares, por la gracia de Dios. Y entonces, para que usted no se sienta abrumado, leo esta última cita, que se encuentra en la misma página, pero en el párrafo 2. No se sientan abrumados por la gran cantidad de trabajo que tienen que hacer en el espacio de su vida. Porque en el espacio de nuestra vida hay mucho trabajo que hacer, ¿cierto? Especialmente espiritualmente hablando. Y dice, pues no se requiere de cada uno de nosotros que hagas todo a la vez. Es paso por paso. Paso por paso. Termina la cita diciendo, aplicad toda facultad de nuestro ser a la tarea del día. Vamos por día. No podemos ir adelantándonos, tenemos que ir por día en este caminar del cristiano. Y dice aún más, aprecia mientras vas caminando la ayuda que Dios te da, porque a veces ni la miramos. Y tenemos que mirar y decir en el camino, según vamos subiendo la escalera, Dios me ayudó a llegar aquí, mira de qué manera lo hizo. Y dale honor a quien honor merece.
porque Él es quien nos ayuda paso a paso para avanzar en la escalera y tener un progreso. Recuerda que debes de vivir solo un día a la vez, porque Dios te ha dado un día a la vez. Y los registros del cielo van a mostrar cómo valoraste los privilegios y las oportunidades que Dios te dio. Esa escalera que nos menciona Pedro en segunda de Pedro 1, 5, 7, es importante que usted medite en ella. Es importante que usted la analice y se vea dónde que usted se encuentra. ¿Cuánto le falta? Si ya empezó, ¿sigues en el primer escalón todavía? ¿O en el segundo quizás? Yo te puedo decir algo. Jesús ha prometido ayudarte. Y no te rindas, no te sientas frustrado porque todavía estás en la fe, en el escalón de la fe, o el peldaño, como lo dicen otros. Mira a Cristo Jesús y Él ha prometido ayudarte a pasar de un escalón a otro, hasta que finalmente puedas alcanzar el último escalón que te ayudará a estrecharle o darle un abrazo al Dios Altísimo cuando te reciba en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga y te ayude cada día así a hacerlo. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios obre en ti y en mí? Amén. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, gracias. Gracias por la obra especial que tú quieres hacer en nosotros. Gracias porque nos ayuda a tomar la vida del cristiano un día a la vez. Y prometes ayudarnos, asistirnos, darnos herramientas, como tu palabra, como todas las otras cosas que tú utilizas para beneficio nuestro, aún tu Hijo amado, Cristo Jesús, los ángeles y tu Espíritu, para que podamos entonces caminar y por la fe seguir peldaño tras peldaño hasta poder alcanzar, ver tu gloria. Ayuda y asiste a cada amigo que está conectado, a cada uno de los hermanos aquí, y danos el privilegio de sentir el gozo de pasar de un peldaño a otro, uniendo nuestras vidas sobre todo en Cristo Jesús. Y es en su nombre que lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Recuerda compartir lo que has recibido en esta hora y suscribirte si aún no lo has hecho. Dios te bendiga.